Nosotros hemos organizado este día, esta charla, coincidiendo con lo que las instituciones dicen que es el Día de Andalucía, nuestra reivindicación siempre al 4 de diciembre, pero creíamos que era interesante aprovechar la fecha para comentar y hablar un poco y profundizar un poco sobre un problema que tenemos en la provincia de Cádiz, que como es la finca de la Almoraima, que ya los compañeros van a explicar un poco más los desafíos, más que otra cosa, los desafíos que esa finca nos propone, porque es algo que tanto reivindicable como que por narices lo tenemos que conseguir. Nos hubiera gustado que hubiera habido mucha gente, pero es verdad que hoy hay manifestaciones en Sevilla, que han salido un par de autobuses. También me ha comentado el compañero que hay algo de la CGT, allí también se presenta, en fin. Entonces, somos los que estamos. ¿Te va a quedar grabado? Somos los que ya está. Lo que quiera lo pueden ver. La historia es que nosotros teníamos una cuenta pendiente y tenemos más que decir sobre la soberanía alimentaria, y para ello hemos visto que el tema de la Almoraima es algo que verdaderamente se engloba dentro de la soberanía alimentaria, y es algo que tenemos en nuestra provincia y que teníamos que difundir de alguna manera. Es algo que no ha terminado, que está al comienzo, y por lo tanto teníamos interés de que viniera gente que están allí para que pusiera el problema y que de alguna manera ya estuviéramos mucho más concienciados para movilizarnos para cuando vengan futuras manifestaciones, futuras historias, pues volcarnos el pueblo de San Lucas. Yo sé que hay poca gente, pero en las redes también lo verán algunos más, y en fin, y vamos a intentar poner el tema lo más fácil posible. Habíamos pensado por parte del sindicato de San Lucas, de los militantes de aquí, de primero exponer un poco lo que sería lo que se habló del documento, que lo tengo aquí, el documento sobre soberanía alimentaria que se aprobó en el primer congreso del sindicato, que creo que se celebró en diciembre de 2011. No echarme demasiado cuenta, yo no soy ningún especialista en el tema, quería decirlo, yo participo de asociaciones, estoy concienciado, participo de asociaciones que tienen que ver con la soberanía alimentaria, más que otra historia, con la agricultura ecológica. Tenemos una asociación que se llama La Borraja, que lo que hacemos es procurar la horizontalidad dentro de la agroindustria, que no sea algo vertical que venga de arriba para abajo, y que sea la industria la que nos marque cómo tienen los precios que valen las cosas, y lo que se le tiene que pagar al productor, al campesino. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen porque también somos muchos, entonces voy a, por lo menos que sirva de introducción para ver por qué el problema de la Almoraima tiene que ver con nuestro sindicato y el problema de la Almoraima tiene que ver con la soberanía alimentaria. En el documento, lo primero que se hace es entender la crisis. Se habla de cómo entender la crisis. La crisis tiene un origen financiero, evidentemente. La crisis viene de una estafa de más de 200 billones de dólares y causada por las hipotecas basura. Todos sabemos un poco la plusvalía que una se vende las hipotecas basura a otro se la vende al otro, y al final eso es una burbuja que al final no la va a cobrar nadie. Eso lleva una complicación por parte de los gobiernos. Por un lado miran hacia otro lado cuando eso se ha estado haciendo. Por otro lado ha estado legislando para que se ejecute ese robo, y por otro lado ha ayudado a los ladrones. Eso implica que hay una responsabilidad de los gobiernos, no solo política, sino también penal. Y desde este sindicato reivindicamos que haya una acción penal contra de los gobernantes que han dejado que ocurra estas cosas, ¿no? Pero esto también es una crisis de superproducción. La anarquía de la producción capitalista, la anarquía entendía como desorden, no como orden, porque es como a mí me gusta entenderla.
El capitalismo tiende a crecer hasta el infinito. Contra más ganas, más produce. Ellos, a la vez, cuando están ganando más, tienden a abaratar los costes para producir más y al final se vende menos mercancía porque no hay capacidad de mercado para eso y al final entramos en la crisis. Entramos en crisis. Fijo, no hay manera de eludir eso. Vamos, el capitalismo lleva intrínseco la crisis. Esta tendencia del capitalismo hacia el infinito tiene unos límites de energía. Todos lo sabemos, se están agotando las energías, el petróleo se están agotando, todo lo que saca se agota porque necesita mucho más. Tiene una crisis, unos límites de recursos naturales, agua, tierra, materia prima, y tiene una crisis de medioambientales, como es el calentamiento del planeta. El sindicato, frente a estos problemas, llega a la conclusión de que ya no es posible hacer reformas al sistema productivo. El capitalismo debe ser derrotado porque no tiene ninguna salida. Esto a su vez conlleva que haya una crisis alimentaria. ¿Cuándo comienza la crisis alimentaria? Pues la crisis alimentaria empieza con lo que la agroindustria alimentaria habla con la Revolución Verde. La Revolución Verde, a los años 50, cuando hay un montón de industrias que casi todas provienen del armamento y de la Segunda y Primera Guerra Mundial, que se quedan un poco vacíos de contenido porque ya no tienen que inventar gases para matar gente, entonces se quedan un poco como en el vacío. Y hay por parte del Estado, de los Estados, porque ya ahí empieza la globalización. No podemos hablar de que la globalización es de ahora, sino que intentan globalizar desde los años 40, 50 al mundo entero, que la única manera de salir de la crisis de hambre que está sufriendo el mundo es la Revolución Verde. Ellos la llaman Revolución Verde. Va a quitar el hambre en el mundo porque va a hacer los campos mucho más productivos, pero todos sabemos que luego se monta algo paralelo que no deja que eso sea así, porque es insolidaria, es insostenible y es despilfarradora. ¿Cuáles son las características del sistema agroalimentario que estamos hablando? La concentración de los recursos en pocas multinacionales. La controlan las semillas, controlan la tierra y controlan el agua. El control del mercado agroalimentario. 4 o 5 multinacionales ponen los precios y dicen cuándo se vende y a quién se venden las cosas. Es insalubre, convierte el petróleo en alimento. La canción de la Polla Reco de come mierda vitaminada, pues así. Desertiza, doy datos de lo que viene en el documento, desertiza más de 6 millones de hectáreas, lleva desertizado el sistema productivo este. Por supuesto contamina, no hace falta. Produce emigración, paro y hambre. El 80% de los parados y emigrantes son de origen rural. 70.000 muertos diarios a consecuencia de esta política agroalimentaria. Arruina al pequeño campesino. Todos sabemos, y si conocemos a pequeños agricultores, están metidos hasta aquí porque les obliga a comprar las semillas, les obligan a comprar los abonos, les obligan a comprar los herbicidas y luego le compran la producción, los mismos, le compran a los precios que a ellos les da la gana. Otra historia es el calentamiento del planeta, la inseguridad alimentaria. Al considerar el alimento como una mercancía, pues nos está llevando a cosas tan locas como puede ser el aceite de colza, las vacas locas o la gripe aviar. Aquí no se está mirando nunca para qué ni qué es el alimento, sino que es una mercancía y como mercancía pues la utilizan. Entonces lo que buscan, al buscar el máximo rendimiento, pues no tienen ética ni tienen principio ninguno para hacer las porquerías que hacen. Otra de las consecuencias es la aparición de las patentes de la semilla y los transgénicos, que eso, aunque parezca que es algo inocuo, tiene unas consecuencias terribles porque deja en manos de 4 o 5 multinacionales
en la alimentación mundial. O sea, ellos deciden quiénes, cómo y cuándo compran las semillas que ellos son los dueños. Se privatiza la naturaleza, como me he dicho, si quieres digo los nombres, para la DuPont, entre la DuPont, la Bayer, Cargill, Monsanto y la Nestlé, acaparan el 90% de las patentes de semillas del mundo. Deciden, como he dicho, quién come y quién no come. O sea, frente a esto digamos, es el problema. El problema, ¿qué es lo que el sindicato responde? Pues necesariamente proponemos una revolución agraria. El nuevo modelo que nosotros proponemos desde el sindicato debe ser ético, sostenible y solidario. El primer punto es que debe convertir el alimento en un derecho objetivo de las personas y los pueblos. Derecho objetivo. No se puede eludir. Es que debe de ser así. El alimento es un derecho de todos los seres humanos y de todos los pueblos. El modelo es revolucionario por dos cuestiones. Primero, porque no caben reformas. O sea, como hemos dicho antes, no hay reforma que arregle esto. Y luego, porque necesariamente lleva implícito una revolución política que dinamite el capitalismo. Esto no se puede hacer pactando, ni eso hay que darle un giro de 360 grados. Entonces, es revolucionario. Lo que nosotros planteamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores es algo revolucionario. Con la soberanía alimentaria, ¿qué es lo que proponemos? Devolverle a los pueblos y naciones la capacidad de decidir sobre la política agroalimentaria que les interesa en cada momento. Es necesario romper con la GATT, donde se dan los acuerdos general sobre comercio y aranceles, la OMC, Organización Mundial de Comercio, donde operan las multinacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que dirige el modelo agroalimentario hacia los intereses especulativos de la agroindustria, y la PAC. La PAC tiene que hacer un giro de 360 grados porque solo sirve a los intereses de los terratenientes y las multinacionales. ¿Qué modelo propone el SA? El modelo que propone el SA, primero, respecto a Europa. Europa tiene que ser autosuficiente alimentariamente. La Unión Europea debe de darle, es la mayor importadora de alimentos. De alimentos para los humanos, porque también el 75% de los alimentos para la ganadería también lo importa. La Unión Europea tiene que producir más para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Todas las ayudas deben fomentar la producción de alimentos y evitar importaciones irracionales. Recibirá más ayuda quien más empleo genere y menos tierras posea. Por otra parte, debe haber un control público del mercado alimentario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que debe de haber una garantía mínima de precios, o sea, unos precios mínimos garantizados. Que no haya mecanismos por fuera que sean capaces de decir esto vale tanto, o ahora me conviene que el grano cueste tanto menos, para fastidiar, o como ocurre en las grandes superficies, que para fastidiar a los pequeños comercios, pues dicen la leche vale a 80 céntimos, por debajo de los costos de producción, porque eso es la especulación a lo que estamos acostumbrados. Pues el Estado debe de tener un control público del mercado alimentario. Por otro lado, el fomento del comercio local, comarcal, y de cercanía. El alimento debe de viajar poco. Debemos de comprar lo que producimos lo más cerca posible para que sea sostenible. No podemos importar cosas que podemos producir nosotros, traerlo de China eso solo es rentable para una economía de mercado, que es lo que estamos sufriendo. El Estado, Europa, debe ayudar al comercio directo entre productor y consumidor e intentar evitar intermediarios por el medio. Europa debe ser libre de transgénicos, patentes privadas y biodiesel. Los alimentos son un derecho. Voy a ir más rápido porque como tenemos que hablar, no a los dumping,
Los dumping es lo que hemos estado hablando, que hay monopolio de los alimentos y hay una salvaje explotación con intereses y que ellos lo tienen estudiado, lo tienen planificado para lo que hemos hablado. Yo ahora hago esto, o por ejemplo, grandes barcos que están en el océano que tienen media producción de grano y lo guardan. Lo guardan para cuando el mercado diga que es rentable sacarlo. Ahora mismo no es rentable porque o sea, no es que haya hambre o no haya hambre, sino que el alimento es tomado como una mercancía. Entonces, eso es lo que hace el dumping. Digamos, hay transnacionales que controlan todo este bacalao y que son capaces de, me da igual que en África esté ocurriendo eso, o me da igual que lo saco cuando a mí me interese. Otra de la historia que proponemos para Europa es que Europa ni compra ni vende tierra. Ya se han comprado más de 40 millones de hectáreas de países empobrecidos. Pero esas 40 millones de hectáreas no es para producción de alimentos, sino alimentos para el ser humano, para los pueblos, sino que son alimentos para la ganadería o para crear biodiesel. La ganadería, si hacemos un estudio, que hay mucho, consume mucho más de lo que se podría alimentar al ser humano con lo que se comen las vacas. Eso está estudiado. La soberanía alimentaria es mucho más que esto para el SAT. El alimento es un derecho inalienable de las personas y de los pueblos. Los estados deben garantizar esto. Proponemos expropiar a los expropiadores, que se entrega a los pueblos la tierra, el agua, la semilla y los recursos naturales que le han robado. Aquí entra en contexto de la Almoraima. No se puede permitir que los recursos naturales que pertenecen al pueblo sean vendidos a otras a manos privadas para intereses mercantiles o intereses de Dios sabe. Eso es nuestro y tiene que volver al pueblo. Y es lo que reivindicamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Apostamos por el comercio justo, donde haya relaciones horizontales de comercio. Relaciones horizontales es lo que hemos estado hablando antes, que no venga de arriba, que diga esto vale tanto, sino que sea algo más directo entre el productor y el consumidor. La soberanía alimentaria es que los campesinos tengan la capacidad de decidir qué se siembra y los consumidores lo que se compra y a quién. Es convertir a los alimentos en patrimonio de las personas, de los pueblos y la humanidad. La soberanía alimentaria es la única opción que garantiza erradicar el hambre y que está objetivamente interesado en ello. Vamos a dejarnos de historias de Revolución Verde, que son mentiras y que lo único que está obedeciendo es a los intereses de las multinacionales. Lo único que garantiza la alimentación mundial es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a defenderse de las importaciones que producen dumping, que es lo que hemos estado hablando, y arruina la producción local. Por supuesto, la soberanía alimentaria influye en que se enfríe el planeta. No contamina y despilfarra mucho menos. Pero todo eso llevado a Andalucía, ¿qué es lo que podemos deducir? Pues que conlleva lo que el sindicato lleva años y años desde que comenzó no el SAS, sino el SO, hablando. Una reforma agraria integral. El 2% de los terratenientes posee el 50% de las tierras cultivables. 450.000 pequeños campesinos tienen una deuda impagable. ¿Por qué no? Porque entran en el mercado y el mercado les venden los plásticos, le venden las semillas. No voy a desarrollar el tema porque hemos estado hablando antes. Andalucía carece de una red de comercialización de los productos agroalimentarios. Importa semillas, importa maquinaria, importa abonos. Es incapaz de autoalimentarse y sigue importando alimentos. La tierra no es de nadie. No puede servir al enriquecimiento privado. Es un don de la naturaleza y un derecho de los pueblos. Para
contrarrestar esto, ¿qué proponemos? Pues proponemos la expropiación sin indemnización ninguna de todos los latifundios. Nadie debe de poseer más tierra de la que pueda cultivar con sus manos para una vida digna. Toda tierra es patrimonio del pueblo andaluz, toda tierra andaluza, evidentemente. Y los poderes deben garantizar, preservar y mejorar continuamente este patrimonio. En Andalucía es necesario la creación de bancos públicos de tierra. El objetivo prioritario del modelo agrícola andaluz será el de garantizar la autosuficiencia alimentaria de Andalucía. Para eso debe de aportaciones a la investigación y el desarrollo de semillas y de las razas autóctonas, debe de privatizar toda patente vegetal o animal. Andalucía debe ser una tierra libre de transgénicos y de biodiesel. Es necesario que en Andalucía se cree un banco agrícola público que financie bancos de tierra, investigaciones sobre la flora y la fauna autóctona, asentamiento de jornaleros y la formación de cooperativas. La desprivatización del monte, que será público. Todo esto es posible solo con otro modelo sindical. Es necesario subvertir el capitalismo, que es la única opción desde una política sindical y de clase. Y esto es nuestro desafío ante la crisis. Bueno, he resumido. Voy a pasar... Carlos, tú primero. ¿Sí? ¿Cómo lo...? Bueno, pues aquí tenemos al compañero... Bueno, militante del SA, también de Algeciras, ¿no? De Castellana. Sí, pues bueno, en primer lugar queremos agradeceros vuestra invitación. Yo creo que doblemente, porque también habéis participado en las movilizaciones que desde hace pues 2 años venimos realizando sobre la finca de la Almoraima desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y en primer lugar, pues nosotros nos encontramos, como bien ha dicho Gustavo, ante un ataque muy fuerte hace cuestión de a partir en el 2013, cuando escuchamos la noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado vender la finca La Almoraima. Claro, nosotros evidentemente como vecinos de Castellar, un pueblo de 3.000 habitantes, un pueblo pequeño, el más pequeño de la comarca, que bueno, podemos dar también algunos datos de la agricultura que hay allí, porque es un pueblo agrícola y forestal, ¿no? Pues nos encontramos con una noticia que ya no era solamente vender una finca pública, que ya de por sí es negativo, sino que nos encontramos con una finca que tiene 14.109 hectáreas y que es el 80% del término municipal de Castellar. Es decir, que había una operación de privatizar un pueblo. Iban a vender, o sea, con la crisis económica, yo creo que no ha habido ningún caso a nivel estatal de que una de las actuaciones que iban a realizar dentro de otras muchas, ¿no? Todos sabemos el tema de la banca, el tema financiero, todo esto era vender un municipio. O sea, vender la Almoraima es vender un pueblo, prácticamente. Eso yo creo que no hay otro caso igual a nivel estatal. Y bueno, nosotros a partir de entonces, pues vimos que a nivel general, tanto los grupos políticos como sindicales tenían una actitud muy pasiva sobre este tema. No había una movilización ni una lucha contra este ataque, y ya nosotros, pues un grupo de vecinos, ya conocíamos a los compañeros del SA y esto, decidimos pues entrar en el sindicato, porque era el único sindicato que realmente había tenido un compromiso fuerte de oposición a la venta de la Almoraima. Y como esto era una agresión tan grande, porque es verdad que la Almoraima, desde los años 80, que lo expropió Felipe González y Ruiz Mateo, que es un poco la parte histórica,
era pública, con muchos defectos en su organización y gestión, pero bueno, se mantenía por lo menos de que era pública, ¿no? Desde los años 80. Tenía mucho que mejorar y sobre todo hay un tema que lo trataremos dentro del acto, y es que las decisiones en la Almoraima los toma el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, es decir, ni es una finca que depende del Gobierno central, ni la Junta, no es andaluza, no es una finca andaluza, ni el pueblo de Castellar, ni los pueblos de la comarca tienen ningún poder dentro de la finca, ni las poblaciones, sino que esto es el ministro de turno, gobierne el PSOE o gobierne el PP, decide lo que se hace allí, para bien o para mal. Y los habitantes de la zona somos unos convidados de piedra. Ese es un punto muy importante, porque de hecho deciden venderlo. Incluso hay una cierta oposición al principio a nivel municipal de las organizaciones locales, pero bueno, esto en Madrid le da exactamente igual. De hecho, ni la propia Junta de Andalucía, que hizo alguna actuación, pero tampoco no tiene capacidad ninguna. Si esto deciden en Madrid, para bien o para mal, y eso es uno de los errores que nosotros denunciamos, ¿no? De que no pintamos nada ni tenemos poder. Entonces, lo que queremos en primer lugar, pues informar un poco a partir de ahí, pues como todos sabéis, hemos tenido muchas acciones, 2 marchas importantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores a nivel andaluz. Hace un año y este mes de enero tuvimos la segunda acción fuerte de movilización, y en este, digamos, intervalo de tiempo, pues a nivel local y comarcal, pues el SA con otros colectivos de la plataforma social hemos venido también realizando actuaciones, ¿no?, contra la venta. Y uno de los objetivos que nos marcamos era de que teníamos que elaborar una alternativa, es decir, ellos quieren venderla, pero nosotros tenemos que aportar, poner encima de la mesa una propuesta alternativa de gestión de la finca. A grosso modo, ¿no?, a nivel general, porque luego esto evidentemente luego habrá que concretarlo técnicamente en cada uno de los sectores de producción de la misma y de conservación, que eso ya le correspondería a un nivel técnico, ¿no? Pero a nivel general, y eso lo hemos realizado ya en la última marcha, debatimos en asamblea esa propuesta, y luego lo ha aprobado también la plataforma social del campo de Gibraltar, ¿no?, que es un poco lo que queremos presentar hoy aquí, ¿no? Decir también que el municipio de Castellar pues son prácticamente 16.000 hectáreas, de las cuales 14.000 son propiedad de la finca La Almoraima, y fuera de lo que es la finca, la parte agrícola que hay, pues son pequeñas explotaciones de agricultores, donde solamente está la producción del cítrico, de la naranja, nada más. Esa es la producción que hay, no hay otra, ¿no? Y con unos problemas cada vez mayores a la hora de vender el tema de la naranja, que es lo que comentaba Gustavo, ¿no? Es decir, que cada vez los precios son más bajos y los propios agricultores cada vez tienen más problemas para poder. No hay otro tipo. De hecho, uno de los errores que hay es que hay un monocultivo, ¿no? Es decir, la naranja, y no hay otro tipo de producción agrícola. Y además los precios los ponen los mercados o las grandes superficies, ¿no? Y luego, para centrarnos en la Almoraima, pues, ¿qué actividad tiene la Almoraima? Pues la Almoraima prácticamente, mayoritariamente, es una finca forestal, ¿no? La actividad es forestal, ganadera, agrícola, turística y cinegética, la caza. A nivel turístico tiene muy poco, ¿no? Solamente tiene un hotel, un convento, que es la única actividad turística que tiene. A nivel agrícola, pues los productos de agricultura de la Almoraima se destinan a la venta directa o se utilizan para alimentar el ganado de la propia finca.
lo que es la zona de cultivo se desarrolla en una superficie de 720 hectáreas. Fijaos, de 14.720 hectáreas, de las que 246 son de regadío y 474 son de secano. Esa es la superficie cultivable. ¿Qué es lo que se cultiva allí? Pues cereales de secano, trigo duro, trigo blando, triticali y avena, y proteaginosas como habas para el ganado, girasol, cereales de regadío, algodón y cítrico, pero en menor medida, ¿no? 11 hectáreas de naranjo y 22 hectáreas de mandarino. Esa es la parte agrícola. La parte ganadera, pues la actividad ganadera es de vacuno y ovino. El ganado vacuno, en la actualidad hay 1.100 cabezas de ganado vacuno. Es lo que hay en este momento, ¿no? El ganado ovino, hay 2.300 cabezas de ganado ovino. El monte, pues la distribución del monte, lo que es el sector forestal, que tiene como finalidad la conservación, mejora y aprovechamiento de su superficie. Está distribuido, Alcornocal son 8.619 hectáreas. El de Pinar tiene 817 hectáreas, Pastizal 1.820 hectáreas y Matorral 1.700 hectáreas. La mayor superficie es el tema del alcornoque, que es la actividad más importante que tiene. Es la producción y extracción del corcho, que se extrae del árbol del alcornoque. Esa es la principal producción que tiene la almoraima, la producción del corcho. La almoraima tiene una producción media anual de 1.600.000 kilos de corcho. Es la producción media anual. Y la actividad que realizan allí es el cocido, calibrado, escogido, prensado y ya enfardado para destinarlo a la venta. O sea, allí se extrae y se organiza lo que es la extracción. Allí no hay ningún tipo de transformación y vienen empresarios de fuera que se llevan la producción del corcho. Y luego ya hay otras industrias como los portugueses, que han sido los más conocidos en este tema, los que tienen más fuerza en el mercado, que son los que luego hacen la transformación del producto del corcho. Así que allí solamente lo que es la extracción y venta al exterior. Luego sí es verdad que tiene otra actividad la almoraima, es un coto de caza, que realmente es una actividad que tiene importante, ¿no? Porque viene la instalación turística que tiene, pues se hacen tipo de batidas y toda una serie de actividad cinegética durante el año en los bosques de la almoraima, ¿no? Y el único hotel que tiene es el Hotel Convento, que es de 4 estrellas. Últimamente fue inaugurado en el 2010, porque hubo una reforma y con pues prácticamente esa es la actividad turística que tiene, ¿no? Y hay una pequeña empresa que hace alguna actividad allí, pero no está organizada. El tema del turismo rural no está bien organizado. Esa es la parte de la actividad de la almoraima, ¿no? Y luego económicamente, pues evidentemente tiene un volumen de comercio importante, recibe subvenciones pues, de la Unión Europea, de los ministerios. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que fue en el 2013, ¿no? La producción, ¿no? Por ejemplo, en monte, cultivo y otros, tuvo unos ingresos de 520.000 euros. En corcho, que es la actividad más importante, tuvo de 873.000 euros. Ganadería, 276.000 euros. Hostelería, 435.000 euros. Esto hace un total de 2 millones y pico de euros en cuanto a la producción, de lo que es digamos, los ingresos de la producción de la almoraima. Tiene una plantilla actualmente pues de 41 fijos y 30 temporales, y en sueldo, en lo que es salario, en lo que es la liquidación
del 2013 pues estaba en 1.800.000 euros, ¿no? Esa es la situación, digamos, laboral, ¿no?, dentro de la finca. Tiene un problema muy importante, porque ya le hemos dicho al principio que la producción del corcho es la principal actividad de la finca. Y es una enfermedad que se llama la enfermedad de la seca, que está matando en todo el Parque Natural de los Alcornocales al alcornoque. Y eso está haciendo que se esté reduciendo de una manera una gran reducción en la producción, porque está matando al árbol que produce el corcho, ¿no? Entonces eso es un problema muy importante para el futuro de la finca, lo que es la enfermedad de la seca. Y además los datos cada vez son más de unos déficits, ¿no?, en las cuentas de la Almoraima muy abultados, ¿no? Y eso necesita una actuación urgente porque tiene digamos, una repercusión ecológica y laboral. Y esto es la parte económica, ¿no? Entonces nosotros la alternativa que planteamos es la siguiente: la Almoraima no puede estar dirigida por el gobierno central, tiene que pasar directamente, tiene que crearse una sociedad pública donde esté la Junta de Andalucía, tiene que ser una empresa, una finca andaluza, con la participación de las poblaciones donde está la finca, del pueblo de Castellar y otros pueblos de la comarca, y de los colectivos sociales y ecológicos, sindicatos y grupos ecologistas. Eso es muy importante. Una sociedad donde haya una gestión participativa. Ese es el paso que estamos reivindicando, ¿no? Y luego hay una serie de propuestas, además de declararla monte de dominio público, con lo cual se evitaría la privatización. Es otra de las medidas de cara a la gestión. Y en la parte de propuestas que tenemos, porque esta finca tiene que mejorar su producción en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el turismo tiene que haber un plan turístico en la finca, de turismo rural estamos hablando, y educación medioambiental, porque es una finca con grandes riquezas ecológicas. Tiene que haber una recuperación, por ejemplo, de cortijos antiguos y casas rurales, de un campamento que hay allí, el campamento de la Jarandilla, como centro de turismo rural. Es decir, crear lo que es una red de alojamiento dentro de la finca, restaurando todos los edificios antiguos, con una red de senderismo, para que se ponga en marcha un programa ambicioso de turismo rural. Por ejemplo, esa parte de cara al turismo, ¿no? Luego hay una cuestión también importante. La finca, que es el 80% del municipio, tiene una gestión privada, aunque tenga la titularidad pública, en el sentido de que los vecinos de Castellar no pueden entrar dentro de la finca. Porque pueden entrar, tienen que ir hablando vulgarmente, haciéndole la pelota a los dirigentes de la finca o a los guardas. Es decir, pero allí, vecino que entra, llega el guarda y te dice: tú tienes que irte de aquí a la calle. Y no hay un verdadero muro que impide el acceso al interior. Entonces nosotros planteamos que, hombre, que son 14.000 hectáreas, por lo menos que haya varias zonas de varias de esas que se permita el acceso de la gente para que puedan coger espárragos, setas o simplemente pasear por allí y conocer el medio, ¿no? En la parte de energía hay propuestas y proyectos muy interesantes de lo que son las energías alternativas, ¿no? Todo el tema de la producción de energía a través de la biomasa, por ejemplo, ¿no? O la instalación de lo que es la energía solar, todo este tema, se podía estudiar ese proyecto también, ¿no? La parte del corcho, pues la parte del corcho hay una cuestión muy importante, que es no solamente la producción del corcho, sino la creación de industria de transformación, de cara, por ejemplo, para la producción de transformación de tapones, decoración, laminado, para el suelo, aislamiento acústico y térmico. O sea, todo lo que es la producción que se queda allí dentro de la finca, lo que se hablaba de la soberanía alimentaria, ¿no? Igual pasa con el tema de la agricultura y la ganadería, de introducir la agricultura y la ganadería ecológica
con la transformación también y envasado de productos de la misma finca, ¿no? Que no vengan y compren la producción y luego lo transformen fuera, ¿no? Esa parte, junto con otra serie de medidas, como por ejemplo la cuestión de la introducción de la ganadería, aquí se comentaba del cerdo ibérico, o la ganadería caprina, que no está en este momento, o la apicultura y la comercialización de la miel, o el tema de la instalación de invernaderos para el cultivo de plantas medicinales y frutos del bosque, ¿no? Toda esa parte de producción y transformación. Eso dentro de lo que es una gestión de una sociedad pública para que el máximo de beneficios se queden allí y se pueda crear más empleo del que hay en este momento. Bueno, nosotros no queremos dar datos porque sabemos que eso ya es una cuestión más técnica, ¿no? Sabemos que ahora mismo hay un número de fijos, de temporales, y que evidentemente puede aumentar. Ahora tampoco nos podemos, no tenemos datos para decir, bueno, pues puede aumentar a lo mejor en 30 trabajadores más o otros sectores. Eso ya habría que concretarlo, ¿no? En lo que es el número en sí, ¿no? Y entonces yo creo que esta ha sido un poco la idea general que planteamos dentro de lo que es la... Yo ahora le voy a dejar la palabra a los compañeros por si quieren puntualizar algunos aspectos. Yo ya quiero, porque sé que esto es una especie de cansancio. Es importante, ya que hemos venido desde Castellar aquí a Sanlúcar, y además para nosotros ha significado una cosa importante, que retomemos la historia. Entonces, desde Castellar lo que queremos es la próxima reunión o la próxima concentración que tengamos, la hagamos en Castellar, y para eso os invitamos que vengáis, la gente que estamos aquí, que vayamos a Castellar y os expliquemos in situ, en el sitio, toda la problemática que tenemos. Para eso, ahora empieza la primavera, que es una época esplendorosa, nos ponemos en contacto con vosotros y hacemos unos itinerarios. Queremos hacer un itinerario histórico de temas medioambiental, con el Parque de los Alcornocales que nos contempla allí, y hacer una historia de ese tipo. Porque si no, esto se queda como muy oficialista dentro de un local. Entonces, lo que queremos es que os incorporéis a nuestra problemática, pero de una manera mucho más vital. ¿Me explico? Y yo creo que ya empezamos a hablar, bla, bla, bla. Lo importante es que después de esta reunión tengamos una especie de sitio donde podamos incorporaros y deciros, mira, pues esto va por aquí, esto de aquí, este monte es esto es lo otro, porque si no al final se queda en una especie de sinsentido. ¿Os parece bien? No. El compañero ha hecho una exposición maravillosa porque lo ha preparado concienzudamente. Él ha sido un promotor de la historia, pero queremos que no se quede en eso solamente, sino que tenga una proyección. Y la proyección tiene que ser de tipo humano. Que vosotros os vengáis con nosotros allí, os preparamos un arroz, preparamos lo que queráis, pero que podamos incluso desarrollar la época nazarí, por ejemplo, con el tema del castillo, la época esplendorosa de la época feudal de los duques de Medinaceli con todo el... Y después las reivindicaciones personales que hacemos allí. ¿Os parece bien? Perfecto. Yo haría una propuesta, incluso a ella, acogiéndote, podemos preparar por parte del sindicato, no voy a hablar de excursión porque sería una excursión reivindicativa. Pero vosotros con nosotros. Eso es. ¿Me explico? Eso es. Fletar un autobús o lo que seamos capaces de organizar por aquí. No, autobuses no, sí, coches, lo que sea. Incluso tenemos aquí es concejal del Ayuntamiento de Castellar, o sea que nos puede promocionar. Habla, lo que tú nos puedes dar.
Hombre, algo podemos preparar allí para que... Claro, el tema es para que esto no se quede una historia oficialista de que el Día de Andalucía tenemos que organizarlo, no. Tenemos que fusionarnos más, tío. Y es que lo que pasa es que él comentó al principio, cuando me interrumpa, que Castellar es de Cádiz. Es que Cádiz tiene 1,000,000 y pico de habitantes, tiene una geografía enorme, tenemos Etonia, y yo le decía, es que lo que pasa es que cuando tiene uno para Málaga, no pasa por allí. Cuando tiene uno para Madrid, pasa por otro lado. Entonces está un poco aislado, pero es increíble. La oferta es, vamos, pasa un día y sobre todo para tomar conciencia del asunto. Y yo sé que tú no te atreves, no te atreves a decir lo que esa propiedad que cuando fuese pública es capaz de crear. Yo creo que Media Cádiz se vaya a trabajar. Es que tú has hablado de unos números, de una capacidad productiva que tiene esta zona que... Sí, es lo que se marca. Hay un dato que hay que aportar un dato, que estamos en el Día de Andalucía, estamos en campaña. Bueno, nosotros no celebramos el Día de Andalucía. Pero quiero decir que hay un dato importante que hay que completar, ¿no? Es decir, aquí el papel, ya hemos dicho que depende de Madrid y todo esto, pero el papel del gobierno andaluz es patético, como está haciendo. Y además, la Junta lo que hizo fue, la Junta de Andalucía amplió el parque natural. La Almoraima tenía el 80% de las fincas dentro del parque natural del Alcornocal, ¿vale? Que estamos protegidos para la construcción de proyectos urbanísticos. Y le quedaba un 10% que conectaba con lo que es la urbanización de Sotogrande, que todos sabemos que es una finca de lujo. El primer plan que puso en marcha el actual gerente fue urbanizar con hoteles de lujo, campo de golf, ese 10% de la finca, y que era un poco, digamos, el atractivo para privatizarla. La Junta de Andalucía hizo un movimiento que estuvo bien, no estuvo mal, que es todo ese 10% meterlo dentro del parque natural, con lo cual de alguna manera le rompió. Pero cuidado, lo que era a partir de ahí no hizo nada más. El gobierno andaluz tiene competencia para declararla monte público, no lo ha hecho. De hecho, Ecologista Nación se lo planteó, no han querido entrar. Y lo que no quieren declararla monte público. ¿Y por qué? Porque ellos mismos, y ahí hay una coincidencia con el Partido Popular a nivel por arriba, y es una posibilidad, porque ellos tienen la venta, y otra posibilidad que tienen, que es la que está tomando cuerpo o está avanzando más últimamente, que es arrendar la gestión, privatizar la gestión. Es decir, llega a un acuerdo por arriba, viene la familia Domé o vienen familias con muchos ingresos y le arriendan la gestión, la privatizan. Y en esa situación es otro peligro en la que está en este momento. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, quien gestiona aquello es lo privado, un grande terrateniente en este caso, y las poblaciones pues se quedan como mano de obra barata, porque es el sentido que llevan. Es decir, con todo lo que hay ahora mismo en marcha es un empresario se queda con toda la finca, la gestiona él, no es propiedad suya directamente, y entonces a partir de ahí volvemos a la misma. Es decir, lo que es la población no tiene poder dentro de la finca, no es la que decide, y lo cual, ¿esto que conlleva? Pues que ellos hacen lo que les da la gana allí, la convierten en lo que quieran, lo que ellos tienen, ya sabemos por dónde va el sistema este, y la gente que contraten pues son sueldos de reducción de sueldos y contratos temporales. Ese es el futuro de la Almoraima. Tienen más. ¿Sí? Quisiera, me parece bien añadir un poquito sí, sobre el sí. tema. Es un coloquio. Es muy importante lo que ha dicho el compañero, ¿verdad? Hay que materializar el asunto. Nosotros seamos capaces de tener una alternativa con respeto
a la anexión, de la creación de ese plan que yo dije anteriormente y bueno... La propuesta es que un poco se vigila, cada administración se vigila a una misma con el objetivo de desarrollar el plan, porque hasta ahora la experiencia que hemos tenido con el tema del ministerio ha sido un abandono de la finca. Entonces, como ha sido un abandono de la finca y no se ha desarrollado como debería haberse desarrollado, pues claro, mientras ha estado la época esta tan buena que ha habido de construcción y tal, no sé cuánto de qué, pues todo el mundo estaba en la construcción y todo el mundo le daba un poco de lado a lo que es la agricultura, y ha pasado entonces casi toda la gente por ejemplo, del caso concreto de nuestro pueblo estaba trabajando en la Costa del Sol, porque está allí a media hora básicamente, ¿no? Entonces, claro, el objetivo es que, aparte de que ha estado a espaldas del pueblo, porque el ayuntamiento, por ejemplo, ni pintaba ni decía nada allí, era una cosa como ha estado comentando el compañero, de un tema de que la finca está gestionada de una forma como si fuera una finca privada, no como si fuera una finca pública como es, ¿no? Entonces, la idea básica es que haya un consejo de administración en el que esté representado, porque así de esa manera, tanto la Junta, si no hace lo que tiene que hacer, pues para eso están las otras administraciones o los demás grupos sociales, para decirle, mira, esto hay que hacerlo de esta manera. Entonces, básicamente, todo el mundo tiene que pringarse a la hora de desarrollar la finca, que a la vez va a hacer que el pueblo se vea identificado y que se desarrolle un poco la economía local, porque es donde hay que ir, ¿no? Porque si la historia es que la gente dependía mucho, desde el pueblo dependía mucho del campo de Gibraltar, por el tema de Acerino, tal, no sé cuánto, entonces un poco de desarrollo de los pueblos, porque hay mucho paro ahora mismo, ¿no? Está en un nivel de un 40% de paro en la zona aquella, y todo lo que sabemos de la provincia de Cádiz, ¿no? ¿Y usted es consciente del campo de Gibraltar de la capacidad que tiene de generar riqueza popular en aquella zona, la finca, o la gente es ajena, no defiende? No, a ver, perdona. La pregunta que acabas de hacer es lo que te dicen los políticos. Me encanta que me hagas ese punto. Es terrible que la mitad del pueblo de Castilla, igual que la gente de San Lucas, me imagino que le pasará igual, es ignorante y además le da igual la historia de la riqueza potencial que tiene aquello. Aquello es una riqueza medioambiental, que es eso, bueno, es la última selva europea que hay. El Parque Natural de los Altos Locales tiene una riqueza potencial terrible, unos ecosistemas que son únicos, y además de eso tiene unas latitudes para poder cultivar impresionantes. Lo que pasa es que ante tanta riqueza la gente es ignorante, porque se piensa que eso va a durar siempre y que eso es igual. Después, aparte de eso, ha estado adecenado porque las administraciones de allí han estado dando escuelas, talleres, dando una especie de clientelismo terrible. Ahí hay una riqueza tan brutal que no sabemos por qué la gente no reivindica aquella historia, no sabemos. Y nuestra historia es un poco despertar esa conciencia. Lo que pasa es que estamos luchando contra la administración que sabe lo que tiene y quiere venderlo, y el pueblo que le da igual. O sea, y entonces somos una especie de isla maldita que estamos ahí nosotros luchando, quizás igual que vosotros, a lo mejor, no somos más ni menos, no tenemos ningún interés. Y es terrible, tío, porque es que nos encontramos con una especie de lugar mágico, porque aquello es una arboleda fastuosa, todos los que habéis estado por allí lo habéis visto, unos ecosistemas impresionantes, y sin embargo la gente está apática totalmente. De hecho tenemos, él es de Izquierda Unida, y él es discrepante con la gente de Izquierda Unida que está allí ahora mismo mandando, porque después de tantísimos años que Felipe González y la compañía han estado mangoneando aquella historia, hemos logrado de cambiar la historia, y ha llegado Izquierda Unida, y resulta que Izquierda Unida ahora mismo se apunta a la erótica del poder
donde le da igual 8%, ¿no? Y es terrible, tío, porque es que llega un momento que tú dices, Dios, yo no sé ya lo que hacer aquí, ya con la historia, para decir a la gente, tenéis la riqueza más impresionante de Europa, porque la tenéis con una historia espectacular, con el tema del castillo, de todas las civilizaciones que han pasado por la zona aquella, y bueno, es que le da igual, tío. Por eso te digo que es un majao lo que tenemos. Cuando nos invitáis aquí a esta historia, a nosotros nos sentimos muy bien, porque decimos, bueno, vamos a desarrollar, pero ¿comprenderán esta gente lo que queremos hablar? Por eso es la invitación nuestra, de decir, veniros para allá y un día, in situ, damos un paseo, hacemos un itinerario y sobre esto desarrollamos un poco esta teórica que queremos hacer, ¿no? Pienso, es decir, ¿hay alguna posibilidad de conquistar la soberanía alimentaria sin conquistar la soberanía popular, sin poder popular? Es decir, porque yo creo que hablar solo de soberanía alimentaria sin hablar de poder popular real, de hecho, es como decir, bueno, vamos a contarnos a ver qué somos capaces de hacer, pero si no tenemos la fuerza para imponer esa soberanía alimentaria, no hay nada que rascar. Por ejemplo, está el tema del almoraima que decía al principio. En el futuro allí hay 70 personas trabajando y lo que va a haber en el futuro, pues que si ahora mismo el salario medio allí está en 1.000 euros, pues va a haber, por las privatizaciones estas de la gestión o tal, el futuro es una reducción ni más ni menos, que va a haber sueldos, contrato con sueldos de 600 o 500 euros. Fíjate tú ya el futuro, para que están muy tranquilos ahora allí, pues ellos se creen que los que están allí trabajando fijos, que aquello va a ser, el que va a venir con una maleta llena de billetes de 500 euros, y que aquello que va, el futuro va a ser de 1.000 euros que están ganando ahora a 500 euros. Y luego hay otra zona fuera del Almoraima, que es el cítrico, ¿no? El cítrico, pues ya desde hace 6 o 7 años, o 8, vienen diciendo que cada vez van vendiendo a menos la naranja a los mercados, a las empresas del comercio. Entonces el futuro de allí es, con un 40% de paro que hay ahora mismo, pues lo que tú comentabas, ¿no? Lo de la soberanía alimentaria es darle la vuelta a toda esta situación y decir, vamos a ir a otro tipo de modelo que sea cooperativo. ¿Para qué? Para que los beneficios de allí, tipo incluso de empresa de transformación, que es muy importante, se quede allí todo y el consumo también sea de la comarca, en lo que es el mercado, porque todo el mundo sabemos que ahora mismo está todo en manos de Carrefour, Día, Mercadona y punto, ¿no? 4 familias, digamos, que controlan toda el comercio mundial. Está totalmente, ya es una realidad, no estamos hablando de la India ni de Colombia ni nada. El programa del sindicato sobre la soberanía alimentaria es un programa socialista. Tú cuando, como dice Gustavo, en el mundo, ¿qué más importante? ¿Tener mucho petróleo o tener bastante agua y buenas tierras para cultivar? Entonces planteárselo. Yo me quedo con la tierra, hago con la naturaleza. El petróleo se puede prescindir, es un porcentaje grandísimo. Porque es un proyecto capitalista, el petróleo. Pero la convivencia, el usufructo de la tierra, el mercado horizontal, eso, llevarlo a cabo significa la eliminación del sistema capitalista, en todas sus consecuencias. Y es un programa revolucionario totalmente la soberanía alimentaria, es lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Y eso cómo se teje? Coño, pues cómo se teje, por lo que nosotros intentamos, llevamos años de inercia en otros sitios, de tejer el poder popular, partido popular y lucha, pero con unos criterios bien claros, y nada de como lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que antes peleabais contra el PSOE, ahora ya es Izquierda Unida. Y ahora resulta que es la misma tradición. Entonces, bueno, la cosa es súper interesante, ¿no? De todas maneras, yo, por aportar algo relativo a lo de la soberanía alimentaria, también hay otra cosa que se puede hacer ya a nivel individual, no solo colectivo. Nosotros cada vez que compramos, apostamos, votamos y le damos nuestro dinero o a multinacionales o a cosas locales. Tenemos que hacer un trabajo de campo, de investigar, de cómo organizarnos como consumidores, ya no solo como de qué manera de arrimarnos e intentar de crear esa horizontalidad y romper, porque es que si vamos y nos compramos los Nike
Si nos vamos a uno que está a 80 céntimos el litro de leche, aunque el lechero de toda la vida que han desaparecido por la misma dinámica del sistema, porque el sistema dice no, la vamos a pasteurizar la leche, hervirla no vale, la vamos a no sé qué historia. Nosotros como consumidores conscientes y motivados por este tipo de historias tenemos muchas cosas que decir también. Yo simplemente para decir que no solo es crear, que sí, que evidentemente tienes que crear poder popular, que es una cuestión de poder, pero que de manera individual también se puede hacer cosas. Y yo aliento a todos los que estamos aquí vosotros a buscar, evidentemente, la población, el pueblo de la Almoraima tiene ahí riqueza que yo creo que no necesitaría absolutamente nada fuera de ahí. Y estamos dependiendo, y es lo que tenemos que hacer desde reivindicar lo que hemos hablado, quitárselo a esa gente para el pueblo. Que es verdad que no se puede conseguir y tenemos que estar andando a intentar con reforma. Bueno, pues seguiremos andando con reforma, pero de lo que estamos hablando, de que eso es del pueblo y de que el pueblo lo tiene que gestionar y de que el pueblo tiene que nutrirse de eso, porque tiene para nutrirse. Fíjate, es lo que has estado hablando tú, vamos. Me quedo flipado nada más que escuchándote sin verlo. Es que lo que parece realmente, lo que yo trabajo por la parte de decir eso, y después escucho ustedes y conocen un poco aquello, es como una apartheid. El caso de Cádiz, que es un ejemplo, es un botón de muestra de Andalucía, es como una apartheid, ¿no? Porque, por ejemplo, la zona industrial, la zona de la refinería, ya hablando en otros términos, no son ninguna española, ni estatales. Son extranjeras, americanas o cubaití, el contrabandistas. La zona de intercambio comercial a base de mercancía por contenedores, esas son una empresa sueca, también es sueca o americana, la otra, la DPI es coreana. El caso de las Almoraima, que hemos estado hablando aquí. El pueblo ve una valla, vive enfrente de la valla, no puede ir a coger caracoles, puede coger espárragos, no puede coger ningún cacho de leña para prender fuego y para calentarse. Entonces, lo único que falta es realmente eso, ¿no? Un ejército fuera que nos pinta la cara de negro y dice, pues que os matamos, que no me voy aquí. Bueno, y la Costa del Sol, ya te digo, ¿no? La Costa del Sol es Walt Disney, ¿no? Ahí hizo un cartel castellano, es raro, ¿no? La mayoría, y ahora los rusos, pues imagínate, y toda base de dinero, gente de fuera, la identidad, el control de la producción y el rechazo a que la población se participe de esa riqueza es un extremo increíble. Una cosa, antes de que empecemos a irnos a tomar la cerveza, a comer, toda esta lucha evidentemente está dentro de otro contexto más general, que es las marchas de la dignidad, que el día 21 volvemos a Madrid. Que no vamos a ser 2 millones, pero eso no es un fracaso. Va a ser una marcha con otras características, con el pan, el trabajo, el techo y el no al pago de la deuda que se va cayendo poquito a poco de muchas pancartas y de muchos carteles y que se mantiene. Y para eso es importante que vayamos construyendo organización en barrios, dentro del trabajo y donde seamos capaces de hacerlo. Dentro de eso, pero aparte, vivimos en una situación que si no forzamos la máquina para organizarnos, es decir, hemos visto que dicen que se acaban los desahucios, pero ayer hubo 11 detenidos en Madrid, detenidos y detenidas, cuando intentaban impedir el desalojo de una casa para especular. Hay 8 compañeros internacionalistas antifascistas que han sido detenidos al volver de Ucrania.